Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Vamos a seguir analizando la entrevista con el analista político Mario Rognoni. Terminábamos el bloque anterior hablando o escuchando su opinión sobre la utilización de fondos públicos por parte de los diputados y las grandes evidencias que hay, que él opina que ya están confirmadas o confirmada esta utilización de fondos públicos por parte de los diputados. Ahora bien, investigarlos le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Hablábamos estos días de las complicaciones que traía. Imagínense ustedes la Corte Suprema de Justicia haciendo estas investigaciones y las complicaciones que esto implica. Escuchemos. Si fuéramos a investigar a los diputados o el sistema decidiera investigar a algunos diputados por esto, resulta que según las normas es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que investigar a usted. Imagínese ahora a un pleno de la Corte Suprema, deslegitimado ya porque participó de mucho de la corrupción, como usted bien decía. Además llevando un proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli. Además investigando a 10, 20, 40, los que sea la cantidad de diputados. Y encima tiene que administrar justicia y seguir funcionando. El sistema parece que está diseñado para garantizar que las cosas no ocurran. Es que yo considero que lo primero que debimos haber hecho es haber pasado una ley temporal en la cual se cambian los términos de prescripción de las investigaciones, porque el Ministerio Público no puede, creo yo, no tiene la capacidad para investigar a 34 diputados, a 25 funcionarios públicos y al presidente al mismo tiempo. Entonces los tiempos se nos van a venir encima y va a quedar gente que por prescripción no la va a poder seguir. Pero esas recomendaciones, como esta, de pasar ese tipo de leyes y de pasar paquetes de leyes, eso es algo que el Ejecutivo y el presidente Juan Carlos Varela sabía. Esas recomendaciones se vienen dando desde hace meses. Aquí estuvo el fiscal peruano, José Ugaz. Es conocido que en coyunturas como estas es necesario pasar esos paquetes. Entonces, eso apunta a la pregunta de si realmente hay una voluntad de hacer lo que se necesita hacer en este momento. Bueno, lo que pasa es que yo entiendo el problema del presidente Varela. Él tiene 15 diputados, de los cuales 10 recibieron partidas. Y que cualquier investigación los incluye, incluyendo a su propio hermano. Entonces es una situación donde uno entiende lo delicado del tema. Pero yo creo que hay que hacer de tripas corazones. Si queremos adecentar el país, si queremos corregir los errores, tenemos que partir de cero. No podemos ir poniendo el punto de partida cada vez más lejos porque nos conviene. Y la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la Corte Suprema de Justicia? Ahí sabemos, ya se habla de 3, 4 magistrados que se le quiere abrir causa. En la Asamblea. En la Asamblea. Entonces la Asamblea va a chantajear a la Corte para que la Corte no se meta con ellos. Eso ya lo vivimos en una ocasión anterior. Entonces yo siento que aquí va a haber un problema donde va a ser determinante la voluntad del Ejecutivo y que se imponga el criterio del Ejecutivo. Este Ejecutivo tiene personas muy serias en él, gente honesta que hasta ahora, porque bien me decía a mí Chinchorro Carles, el ladrón honesto no es el que no ha robado, honesto es el que teniendo la oportunidad no roba. Por ahora, digo yo, estos funcionarios no han robado. Hay que ver si de aquí a 4 años digo lo mismo. Pero en este momento tiene un gabinete y un equipo de gobierno honesto. Esos son los que tienen que imponer la dirección. También tuve la oportunidad de preguntarle acerca de el compromiso. ¿Cuál era su opinión sobre el compromiso que tiene Juan Carlos Varela con sacar al país hacia adelante en materia de justicia? Y si el equipo, el presidente y el equipo de trabajo realmente comprendían la profundidad y lo delicado de la situación, porque no es suficiente hacer buenos nombramientos. Eso lo hemos planteado y analizado acá en Eco 360. Escuchemos. Pareciera, no sé qué piensa usted, es un criterio que yo tengo, que el presidente Varela considera que haciendo buenos nombramientos
o nombramientos indicados en cargos como Procuradora General de la Nación, Contraloría, entre otros, se cumple con gran parte de la tarea o del compromiso. Sin embargo, solamente con el poco tiempo que llevamos conversando, y no hay que ser realmente un experto para concluir que el problema y los retos son muchísimo más grandes que buenos nombramientos. Requiere recursos, requiere dinero, requiere estructura, requiere voluntad política. Me pregunto si el presidente Varela o el círculo que está alrededor del presidente Varela entiende la magnitud, cree usted, de esto y lo peligroso de si no se maneja correctamente. Mira, esto es lo mismo que cuando hay un terremoto. Tú tienes un terremoto y destruye un pueblo. Tienes que empezar por priorizar qué vas a reparar primero y qué vas a hacer y en qué orden. Nosotros tenemos que priorizar las necesidades del país. Ahora mismo yo siento que el presidente Varela tiene un error en la priorización. ¿Por qué? Por ejemplo, hablamos de austeridad por los problemas financieros, pero aumentan 50.000 personas en la planilla del Estado. Aumentamos la beca universal. Ahora la aumentamos a los jubilados. Aumentamos el 100 a los 70. Y continuamos aumentando gastos del Estado y no nos estamos fijando ni en los ingresos ni en el problema de déficit. En el tema de la justicia, si tú al Ministerio Público le recortas, creo que fueron casi 40 millones de dólares en su presupuesto, no hemos podido ni siquiera aplicar el proceso penal acusatorio en las principales provincias del país. Entonces, algo no está bien. Estamos utilizando los recursos indebidamente. ¿Que se necesitan en esos casos? Sí, pero tú tienes que tener prioridades. Entonces, los grandes problemas que enfrenta la población, porque al pueblo panameño, el pueblo de la calle Juan Pueblo, no le preocupa quién es magistrado de la corte, le preocupa quién es corregidor. No le preocupa si metes preso a este o a este otro. Le preocupa que el bus llegue, que haya agua, que tenga seguridad. Que tenga agua, que tenga seguridad, que tenga la calle adecuada. Nada de eso estamos resolviendo. Bueno, me parece que es interesante analizar y tomar en su justa dimensión este análisis y estas opiniones que nos comparte Mario Rognoni y en esta última parte sobre lo que él considera errores en la forma de ordenar las prioridades por parte del gobierno actual. En el último bloque vamos a conversar con Mario Rognoni sobre la oposición, cómo ve él el estatus actual de la oposición política y su futuro inmediato. Ya regresamos. ECO 360.